Doctora Marcela, muchísimas gracias y vamos a cerrar las presentaciones de la mañana con el doctor Wilson Sandoval. Él nos va a presentar el Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Corporación Complexus por esta invitación y especialmente al magistrado Velilla por habernos invitado a este interesantísimo evento. Les voy a presentar el Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Nos invitaron a presentar aquí o a hablar de minería y territorio. Desde las competencias de la UDME consideramos que este es el instrumento que tiene que ver con el territorio y por eso es lo que vamos a presentar. El contenido de la presentación, básicamente vamos a hablar muy generalmente de algunos antecedentes, problemática identificada, los objetivos, los principios ordenadores que se tuvieron en cuenta en el PENOM, las propuestas de lineamientos generales que se incluyeron y les voy a presentar un sistema de alertas tempranas que hemos venido desarrollando en la UDME en convenio con Conservación Internacional, precisamente para instrumentalizar todo este tema de ordenamiento de manera cartográfica. Bueno, en cuanto a los antecedentes del Plan de Ordenamiento Minero, vale decir que el anterior Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 109 estableció la tarea a la Autoridad Minera Nacional de elaborar un Plan Nacional de Ordenamiento Minero para el país. En esta elaboración de este plan se dio la instrucción de tener en cuenta los lineamientos que definiera el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en su momento, hoy en día Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Esta tarea fue delegada por medio de un convenio de la Autoridad Minera Nacional a la UDME y es por ello que la UDME emprendió esta labor. Para desarrollar este plan de ordenamiento minero, la UDME convocó a una serie de expertos temáticos a nivel nacional sobre diferentes temas relacionados con la labor minera y en unas reflexiones iniciales nos permitieron entender hacia dónde debería estar dirigido este plan de ordenamiento minero. Nos permitió entender que el tema del ordenamiento debe ser visto como un instrumento para lograr el desarrollo regional. En este orden de ideas, el ordenamiento no debe ser visto únicamente desde un sector, como lo comentaba Marcela, sino debe ser una cuestión multisectorial, debe involucrar los diferentes intereses, los diferentes sectores que tienen asiento en el territorio. Es así como para elaborar el plan de ordenamiento minero hicimos un primer diagnóstico de cuáles son las problemáticas que impedían que la minería generara desarrollo en la región y encontramos que en primera instancia hay problemas en lo que tiene que ver con la política pública, porque la política pública lamentablemente en Colombia aparece de manera desarticulada, no hay una articulación entre lo que es la política ambiental, la política minera y la política de otros sectores. Entonces, eso es uno de los primeros problemas que intenta atacar el Plan Nacional de Ordenamiento Minero, que es esa desarticulación. En segunda instancia, las debilidades institucionales. La minería, como ustedes saben, se desarrolla en las regiones más apartadas del país y lamentablemente en esas regiones es donde menos presencia institucional hay. Entonces, precisamente una de las problemáticas que ha impedido que la minería genere desarrollo es la falta de instituciones que de alguna forma atiendan ese desarrollo minero que se da en las regiones más lejanas del país. La ausencia de una adecuada regulación técnica. Si bien es cierto que Colombia es prolija en la presencia de normas y reglamentos técnicos, también es cierto que esas normas a veces son ambiguas y no tienen la profundidad que se requiere para regular de una manera acertada el tema minero. Entonces, también es en temas, por ejemplo, como el cierre de minas, no existe una regulación para ese tema. Hasta ahora el Plan Nacional de Desarrollo Nuevo menciona la necesidad de establecer una regulación. El tema de minas abandonadas tampoco hay. Entonces, son vacíos jurídicos que impiden que realmente, y vacíos técnicos que impiden que realmente la minería se desarrolle de una manera responsable en el país. Temas relacionados con los impactos ambientales y los diálogos sociales, pues para nadie es un secreto que en muchas zonas del país los impactos ambientales no se están mitigando, mucho menos compensando de una manera adecuada. Es necesario precisamente generar instrumentos que permitan hacer una prevención, una mitigación, una compensación adecuada de esos impactos ambientales generados por la minería y la necesidad también de generar mecanismos que permitan acercar a las empresas mineras a la comunidad para escuchar cuáles son sus inquietudes y de alguna forma vincularlas dentro de esos procesos de desarrollo de la actividad minera. La ilegalidad y la informalidad, pues también para nadie es un secreto que en Colombia coexisten lo que es la minería formal, lo que es la minería informal y lo que es la extracción ilícita de materiales. Lamentablemente la gente confunde lo que es la extracción ilícita con lo que es la minería, con lo que es la minería formal y esto pues ha generado también una
de alguna forma una mala imagen, una mala percepción de lo que es la actividad minera y una satanización de lo que es la actividad minera en el país. Muchos municipios, cuando uno va precisamente en este fin de semana que estuvimos haciendo una correría, veíamos muchos letreros de municipios, aquí no a la minería. Pero cuando uno ve el plan de desarrollo, son municipios que quieren escuelas, que quieren vías, que quieren infraestructura, y esa infraestructura, esas escuelas, esas vías necesariamente requieren pues del desarrollo minero para poder ser realidad. Entonces, eso es a lo que nos ha llevado a esa satanización de la minería, a que simplemente per se se diga que no se quiere sin realmente analizar si se requiere o no en el municipio. La falta de información, pues también es un problema que afecta gravemente al desarrollo minero. No hay información disponible para el público sobre cuáles son las áreas en las cuales se puede desarrollar la minería y mucho menos hay información sobre cuál es el potencial minero en las diferentes zonas del país. Entonces, todos estos problemas de alguna forma están generando, están impidiendo que la minería genere desarrollo para el país y están aumentando esa mala percepción de la actividad minera en Colombia. Y es por eso que el PENOM como tal no se centra únicamente en definir dónde sí y dónde no hacer minería, porque per se el artículo 34 y 35 del Código de Minas pues ya lo dice. El PENOM va mucho más allá de eso, va hacia generar unos lineamientos buscando que la minería se desarrolle de una manera responsable en el territorio y buscando que la minería genere desarrollo para las regiones en las cuales se realiza la actividad. Entonces lo que busca el PENOM precisamente es dar unos lineamientos para que la minería se realice de una manera responsable y para que ese capital minero se transforme en otros tipos de capital que generen desarrollo para la región, que ese capital minero se transforme en infraestructura, se transforme en educación, se transforme en otras formas de capital que hagan que ese desarrollo sea sostenible en las diferentes zonas del país. Y es por eso que el Plan Nacional de Ordenamiento Minero establece como 3 grandes grupos de lineamientos. Un primer grupo está orientado a mejorar los niveles de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Encontramos que hay una descoordinación bastante grande entre lo que es el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local. Precisamente el Plan de Ordenamiento Minero lo que busca es solucionar o atacar ese problema de la desarticulación. En segunda instancia, los lineamientos orientados a optimizar la estructura de la industria. Es necesario contar con una industria mucho más fortalecida, una industria mucho más técnica y precisamente estos lineamientos lo que buscan es que las empresas que realmente se involucren en esta actividad sean empresas que puedan responder frente a los impactos ambientales y sociales, que tengan capacidad económica, que tengan capacidad de reacción para atender los impactos que genera la actividad. Y en tercera instancia, unos lineamientos orientados a fortalecer los sistemas de información e innovación y a fortalecer la capacidad de la generación de capital humano necesario para el desarrollo minero. Entonces, estos son como los 3 grandes grupos de lineamientos. Ya les voy a detallar a qué se refiere cada uno de esos grupos, pero también es necesario notar que el plan de ordenamiento minero tiene como unos principios básicos. Un primer principio básico es el principio de generación de valor, según el cual un proyecto minero pues, se debe desarrollar de manera responsable, atendiendo a todas las directrices técnicas ambientales en la región, pero se debe realizar únicamente cuando los beneficios del proyecto sean superiores a sus costos ambientales y sociales. Y esto nos lleva a la necesidad de medir cuáles son esos impactos ambientales y sociales del proyecto, para poder evaluar y para poder tomar una decisión sobre si es deseable un proyecto minero, por ejemplo, sobre un proyecto ecoturístico. Necesariamente hay que medir cuáles son los impactos, cuáles son los beneficios positivos y negativos de cada alternativa, para en función de eso tomar la mejor decisión. Un segundo principio tiene que ver con la eficiencia y acá pues, se llama la atención sobre la necesidad de que los costos, los impactos ambientales de los proyectos mineros sean adecuadamente atendidos y que no se cargue a los proyectos mineros más de lo que se debe cargar. Los proyectos mineros no tienen por qué suplir la ausencia del Estado en las regiones donde hay ausencia institucional. De lo que se trata es de que los proyectos atiendan los impactos que están generando, pero no que suplan la ausencia del Estado, y en esto hay que ser muy racionales, porque de lo contrario, pues lo que vamos a lograr es que las empresas mineras pues, se vayan del país porque se le cargan costos que definitivamente no deben asumir. Un tercer principio que está incluido dentro del plan de ordenamiento minero es el principio de evaluación y gestión del riesgo. Y aquí este principio tiene que ver con la necesidad de desarrollar tecnologías
precisamente de que los proyectos involucren nuevas tecnologías que minimicen esa presencia del riesgo. Y aquí el llamado a la atención del PENOM es a la necesidad de precisamente desarrollar pilotos controlados que permitan avanzar, que permitan desarrollar nuevas tecnologías que mitiguen esos impactos que están generando, que pueden generar los proyectos mineros. Entonces, aquí más que el principio lo que se busca con esto es la proacción. Lo que se busca es de una manera controlada, de una manera racional, buscar nuevas tecnologías que disminuyan esos riesgos que genera la minería. Y en último lugar, el principio de consistencia. Lo que busca el PENOM también es dar las señales a las autoridades locales, nacionales y regionales sobre la necesidad de generar una política consistente con el desarrollo del sector minero. No podemos dar unos lineamientos desde un punto de vista ambiental que vayan en contravía de lo que desde el punto de vista sectorial se está recomendando. Entonces, aquí la necesidad de que haya consistencia en lo que es la política pública y consistencia especialmente en lo que es la política ambiental con la política sectorial. Y en virtud de esto, pues el Plan Nacional de Ordenamiento Minero recoge una serie de lineamientos, unas propuestas que buscan una alineación general entre los diferentes, entre el sector minero y el sector ambiental, los diferentes niveles de gobierno. Un primer lineamiento tiene que ver con el aprovechamiento de esa figura de los contratos plan que contempló la Ley de Ordenamiento Territorial, la 1454. Mediante esos contratos plan pensamos que se puede aprovechar o es una oportunidad para de manera conjunta entre el sector privado y el sector público invertir en aquellas regiones en las cuales se prevé la llegada de proyectos mineros para preparar el territorio a los impactos que pueda generar la minería. Entonces, en este orden de ideas, esto es una figura que puede ser muy interesante y puede ser aprovechada precisamente para preparar a la llegada de los proyectos mineros. Un segundo lineamiento tiene que ver con la necesidad de hacer una gestión diferenciada de acuerdo con el tipo de mineral. Los estudios que nosotros desarrollamos para soportar el plan de ordenamiento minero nos permitieron entender que los impactos que genera la minería de carbón versus los impactos de la minería del oro versus los impactos de la minería de materiales de construcción son totalmente diferentes. Y es necesario, en virtud de eso, generar reglamentación pues que atienda a esas diferencias entre los diferentes tipos de explotación y además entre las diferentes escalas mineras. Los proyectos de gran minería del Cesar tienen unos impactos totalmente diferentes a los proyectos de mediana y pequeña minería que se realizan en Boyacá y Cundinamarca. Es necesario que la normativa reconozca estas realidades. Un tercer lineamiento tiene que ver con la necesidad de definir una visión de largo plazo sobre lo que realmente quiere el país en torno a la minería. Es necesario construir un documento tipo misión que una visión de 30 o 50 años defina realmente qué es lo que quiere el país en torno a la explotación minera, si realmente le vamos a apostar a ser un país minero o si definitivamente la minería no es una apuesta para el país. En ese orden de ideas es necesario precisamente que el país defina en largo plazo qué es lo que quiere en torno al desarrollo minero en el territorio. Un segundo paquete de lineamientos tienen que ver con aquellos orientados a ejercer arreglos o ajustes que permitan que la minería genere desarrollo en los territorios. Y un primer lineamiento en este orden de ideas tiene que ver con la necesidad de descentralizar de manera progresiva las funciones de control y seguimiento minero. Es necesario precisamente para aquellas explotaciones como las materiales de construcción evaluar si es pertinente seguir con la figura desde el nivel central, seguir ejerciendo control y vigilancia de estos tipos de explotaciones desde el nivel central o si es prudente aprovechar las facultades que la misma Ley de Ordenamiento Territorial da a las ciudades capitales y a las gobernaciones para que desde allí se administre, por ejemplo, ese tipo de explotaciones como se hace actualmente en Antioquia. Entonces pensamos que el modelo que existe acá en este departamento puede ser aplicable a otras zonas del país. La necesidad de hacer una mayor fiscalización, de generar instrumentos que permitan mejorar la fiscalización, que permitan acopiar la información, que permitan dar a conocer esa información a los diferentes veedores para que se haga un control también desde la ciudadanía de lo que son los proyectos mineros. La necesidad de generar mayores beneficios para los municipios productores. Para nadie es un secreto que con la modificación de la ley de regalías, los municipios productores quedaron seriamente perjudicados porque tienen unos ingresos muy inferiores a lo que se venía
recibiendo por cuestión de regalías antes de esta reforma, y eso ha exasperado precisamente las protestas populares en torno a los proyectos mineros, porque precisamente son los municipios que están teniendo o están recibiendo los impactos, los que menos recursos están lamentablemente recibiendo por términos de regalías, porque son los municipios más atrasados del país y los que menos capacidad tienen para presentar proyectos ante los OCAT. Entonces es necesario buscar figuras alternativas que reemplacen esos ingresos que estaban percibiendo los municipios antes de la modificación. La integración en los procesos de ordenamiento de usos del suelo. Consideramos que es necesario que el sector minero se involucre en los procesos de formulación de los PONCA, en los procesos de formulación de los POTs, porque precisamente es ahí donde se toman las decisiones sobre el uso del territorio, y no podemos seguir permitiendo en el país que las decisiones sobre el uso del territorio se tomen desde el punto de vista de un solo sector. Tienen que ser decisiones tomadas desde todos los sectores y tiene que ser un consenso precisamente, obviamente respetando las zonas que son ecológicamente importantes, que hoy no hay ninguna discusión en que esas zonas deben ser protegidas, pero sobre aquellas zonas en las cuales se permite un uso mixto es necesario que los diferentes sectores participen para definir cuál es el mejor uso o el que más le conviene a la región. Seguimiento y control para la resolución de conflictos en el uso del territorio. Es necesario precisamente hacer seguimiento a experiencias como la de Santurbán y otras que se han desarrollado últimamente en el país para aprender sobre la forma como se están atendiendo y resolviendo esos conflictos y a partir de ello generar la normativa que pues, le convenga mejor al país. Otros lineamientos tienen que ver con aquellos orientados a resolver los problemas de coordinación entre el sector ambiental, entre el sector minero y el Sistema Nacional Ambiental. Lamentablemente, pues, el país está polarizado. El Sistema Nacional Ambiental tradicionalmente de alguna forma se ha venido confrontando con otros sectores económicos y esto es un problema que hay que solucionar en el corto plazo. Lo que se requiere es una posición de país, una posición de gobierno y no una posición de diferentes entidades. Entonces, en ese orden de ideas, estos lineamientos que define el PENON, lo que buscan es mejorar los niveles de coordinación entre las entidades del SINA y las entidades mineras. Un primer lineamiento tiene que ver con la necesidad de definir licencias ambientales adaptadas al contexto y por etapas. En este orden de ideas, reconocer las diferencias que hay entre las diferentes escalas de explotación minera, los diferentes tipos de explotación y en función de ello establecer instrumentos de licenciamiento ambiental que reconozcan esas diferencias. La participación temprana del sector del SINA en la toma de decisiones que tienen que ver sobre el desarrollo minero. Es necesario que las autoridades ambientales participen desde las fases tempranas de otorgamiento de títulos para precisamente prevenir posibles impactos que se puedan presentar más adelante. La necesidad de hacer un seguimiento más oportuno y más preciso a los impactos que puedan generar la minería en los diferentes ecosistemas, y aquí es importante precisamente afianzar esos vínculos que hay entre las autoridades ambientales y las empresas mineras para acopiar esa información que están recogiendo las empresas, para acopiar esa información que resulta de las redes de monitoreo de calidad de aire y calidad de agua que tienen las empresas mineras para que sea utilizada por las autoridades ambientales también. La necesidad de hacer un mejor seguimiento para prevenir factores que puedan impactar la salud de las poblaciones. Es necesario precisamente aprovechar esa información para relacionarla con las afectaciones que se están generando sobre la salud y en virtud de eso tomar decisiones sobre restricciones ambientales que se deban imponer en el territorio. Es necesario también en el tema de coordinación trabajar en lo que tiene que ver con el licenciamiento, con lo que se denominó en algún momento el tema del licenciamiento social, que nosotros lo hemos llamado más bien diálogo social. Es necesario precisamente generar mecanismos que permitan esos diálogos entre los diferentes niveles de gobierno y entre las comunidades y las empresas. Entonces, en este orden de ideas, el PENON lo que busca es potenciar esos espacios de diálogo para precisamente que los proyectos mineros reconozcan las particularidades de la región en la cual se van a desarrollar. Los planes de gestión social, en este orden de ideas, son un instrumento que ha definido la Agencia Nacional de Minería, son instrumentos que involucran compromisos de parte de las empresas en el largo plazo para, en lo que tiene que ver con la gestión con las comunidades y la gestión ambiental. La consulta previa, la necesidad precisamente de mejorar este mecanismo
y la necesidad también de involucrar desde las fases tempranas del proyecto no solamente las comunidades vulnerables, sino al resto de la comunidad que de alguna forma se ve impactada por la ejecución del proyecto. Doctora Marcela, muchísimas gracias y vamos a cerrar las presentaciones de la mañana con el doctor Wilson Sandoval. Él nos va a presentar el Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Corporación Complexus por esta invitación y especialmente al magistrado Velilla por habernos invitado a este interesantísimo evento. Les voy a presentar el Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Nos invitaron a presentar aquí o a hablar de minería y territorio. Desde las competencias de la UDME consideramos que este es el instrumento que tiene que ver con el territorio y por eso es lo que vamos a presentar. El contenido de la presentación, básicamente vamos a hablar muy generalmente de algunos antecedentes, problemas que intenta atacar el Plan Nacional de Ordenamiento Minero, que es esa desarticulación. En segunda instancia, las debilidades institucionales. La minería, como ustedes saben, se desarrolla en las regiones más apartadas del país y lamentablemente en esas regiones es donde menos presencia institucional hay. Entonces, precisamente una de las problemáticas que ha impedido que la minería genere desarrollo es la falta de instituciones que de alguna forma atiendan ese desarrollo minero que se da en las regiones más lejanas del país. La ausencia de una adecuada regulación técnica. Si bien es cierto que Colombia es prolija en la presencia de normas y reglamentos técnicos, también es cierto que esas normas a veces son ambiguas y no tienen la profusión de ideas. El ordenamiento no debe ser visto únicamente desde un sector, como lo comentaba Marcela, sino debe ser una cuestión multisectorial, debe involucrar los diferentes intereses, los diferentes sectores que tienen asiento en el territorio. Es así como para elaborar el plan de ordenamiento minero hicimos un primer diagnóstico de cuáles son las problemáticas que impedían que la minería generara desarrollo en la región y encontramos que en primera instancia hay problemas en lo que tiene que ver con la política pública, porque la política pública lamentablemente en Colombia aparece de manera desarticulada, no hay una articulación entre lo que es la política ambiental, la política minera y la política de otros sectores. Entonces, eso es una de las primeras, los objetivos, los principios ordenadores que se tuvieron en cuenta en el PENOM, las propuestas de lineamientos generales que se incluyeron, y les voy a presentar un sistema de alertas tempranas que hemos venido desarrollando en la UDME en convenio con Conservación Internacional, precisamente para instrumentalizar todo este tema de ordenamiento de manera cartográfica. Bueno, en cuanto a los antecedentes del plan de ordenamiento minero, vale decir que el anterior Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 109 estableció la tarea a la Autoridad Minera Nacional de elaborar un Plan Nacional de Ordenamiento Minero para el país. En esta elaboración de este plan se dio la instrucción de tener en cuenta los lineamientos que definiera el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en su momento, hoy en día Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Esta tarea fue delegada por medio de un convenio de la Autoridad Minera Nacional a la UDME y es por ello que la UDME emprendió esta labor. Para desarrollar este plan de ordenamiento minero, la UDME convocó a una serie de expertos temáticos a nivel nacional sobre diferentes temas relacionados con la labor minera y en unas reflexiones iniciales nos permitieron entender hacia dónde debería estar dirigido este plan de ordenamiento minero. Nos permitió entender que el tema del ordenamiento debe ser visto como un instrumento para lograr el desarrollo regional. En este